Ayer domingo 30 de abril de 2023 se llevaron a cabo en Paraguay las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente y miembros del Congreso y la dupla ganadora en este caso fue la conformada por Santiago Peña y Pedro Aliana del Partido Colorado, realmente Asociación Nacional Republicana, más conocida como el Partido Colorado. Ellos ganaron con un total del 42,74%. Este es el partido más tradicional que más años lleva en el gobierno en Paraguay. Sí, es cierto que hay muchísimos casos de corrupción, que no es el partido que más soluciones ha dado quizás, pero realmente el paraguayo tampoco gusta de lo que es la izquierda, es decir, otros partidos que presentaron candidatos y propuestas de izquierda tampoco son bienvenidos, entonces se ha vuelto a votar por esta tendencia de derecha en Paraguay. Había una posibilidad, se manejaba, de que ganasen las elecciones de la otra lista, la lista 3 de Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, con la dupla de Efraín Alegre y Soledad Núñez. Sin embargo, quedaron al final con un 27,48% de preferencia. Hay que decir que la candidata a vicepresidenta Soledad Núñez constantemente podemos ver en su Twitter que participa en eventos en el Foro Económico Mundial, hablando de ciudades inteligentes. Es decir, que era un poco ella la candidata, por así decirlo, enviada desde, desde el Foro Económico Mundial y desde, bueno, estas organizaciones que ya sabemos bastante qué es lo que pretenden hacer con los diferentes países. De hecho, se rumoreaba que podía haber fraude, como ocurrió en otros países no muy lejanos, a Paraguay, como ocurrió en Estados Unidos. Había un cierto temor, pero yo no sé si hubo o no fraude, pero lo cierto es que ganó el Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana, con lo cual el pueblo la verdad está bastante contento, fue una mayoría bastante importante y vamos a comentar un poquito más sobre esto en cuanto a la magnitud de esta victoria. En cuanto a los gobernadores por departamentos en Paraguay, recordemos que Paraguay tiene 17 departamentos. El Partido Colorado ganó en todos, menos en el departamento central, donde está Asunción, la capital, y el departamento de Itapúa. En todos los otros 15 departamentos ganó el Partido Colorado, es decir, que sus gobernadores pertenecen o los que han ganado pertenecen a este partido. Con lo cual, el pueblo paraguayo está diciendo que quiere continuar con la tradición. Sea está mejor, peor, se pueda o no mejorar, hay mucho que mejorar, es cierto, en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura, pero recordemos que en Paraguay no somos muchos habitantes, es un territorio donde hay todavía mucho espacio libre, donde muchísimas personas tienen un terreno, tienen sus animales, tienen sus cultivos y viven tranquilamente. Es cierto, existe un índice de pobreza, pero que se debe más que nada a personas que han emigrado a las grandes ciudades y que no han encontrado a lo mejor una fuente de trabajo o que han quedado un poco por el camino en circunstancias bastante lamentables, es cierto, pero yo opino y veo que la mayoría de las personas es bastante emprendedora, aquí hay muchísimo comercio y aunque digan, ay, pero el comercio es informal y como algo negativo, yo personalmente pienso que está bien que haya mucho comercio en B, como se dice, porque al final cuanto más impuestos y trabas se pongan a los comercios es peor, a no ser que haya una facilidad enorme y que los impuestos se vean después reflejados en la mejora de nuestra vida, pero realmente
como hay corrupción en los gobiernos sucesivos, entonces la gente tampoco desea mucho pagar tantos impuestos porque no ve realmente resultados en su día a día, en las infraestructuras y demás. Entonces, bueno, es un poco polémico esto, pero realmente los paraguayos son bastante ingeniosos, tienen como sus pequeños comercios, sus localcitos de venta de comida, servicios, como les decía, tienen sus animales, tienen sus plantaciones y entonces realmente se vive bastante tranquilo en ese sentido. Por supuesto, siempre en una ciudad grande va a tener sus conflictos, pero yo me refiero a lo que es el país en general. Con respecto a los que van a asumir como senadores y diputados, hay también bastante polémica porque no son precisamente hermanas de la caridad los que van a asumir. Es bastante cuestionable el currículum de muchos de ellos, pero para eso está la población, para eso estamos, para controlar, para presionar, porque recordemos que los políticos que llegan al poder son funcionarios, son empleados del pueblo y están siendo pagados por el pueblo. Entonces, aquí en Paraguay hay una corriente muy grande de padres que están a favor de la familia, a favor de la patria, de Dios, basándose en la Constitución Nacional y que han luchado muchísimo en estos meses anteriores para que se derogue una ley de educación que se había aprobado aquí con fondos de la Unión Europea. Ha sido una lucha impresionante, protestando frente al Congreso, a través de las redes sociales, concientizando a la gente en reuniones y demás. Y la verdad que el pueblo paraguayo entendió que no quiere la Agenda 2030 en ningún sentido, comenzando por lo que es toda la ideología de género y ese plan de educación que quieren implementar. Y de hecho, al parecer en algunas escuelas y colegios se ha llevado como algo piloto, pero realmente hay una objeción tremenda de la gran mayoría de los padres. Entonces, toda esta campaña que hubo previamente a las elecciones también sirvió para que surgieran candidatos independientes que, aunque no han llegado al Congreso, en ese camino han podido comunicarse con miles de padres paraguayos quienes entendieron realmente la gravedad de la situación de lo que podría ser si se implementase la Agenda 2030 en nuestro país. No hay que cantar victoria, es cierto que la mayoría estamos bastante contentos porque no ganaron estos candidatos, como dije anteriormente, la candidata a vicepresidenta de la otra opción que parecía que podía ganar con algún tipo quizás de fraude o quién sabe quizás alguna mayoría, pero no fue así y teníamos un poco ese temor de que ganase esa dupla con esta vicepresidenta que, como en su propio Twitter ustedes pueden ver la relación tan estrecha que tiene con estos organismos internacionales o supranacionales, pero finalmente no fue así. Entonces digamos que los paraguayos hoy respiramos aliviados, que los trapos sucios se lavan en casa, que lo que haya que solucionar se tiene que solucionar aquí, pero no queremos la injerencia externa. También recordemos que el candidato Santiago Peña, digamos que viene de la rama de Horacio Cartes, quien fue presidente anteriormente en Paraguay y del cual se dicen un montón de cosas, que está metido en corrupción, con un montón de delitos, pero es que ha venido Estados Unidos a meterse, a opinar, a querer mandar en Paraguay sobre el caso de Horacio Cartes y como decía, eso en todo caso tiene que ser algo que se resuelva aquí en nuestro país, con nuestra gente. No tenemos por qué aceptar que desde fuera vengan a querer cuestionar y mandar y ordenar lo que nosotros tengamos que hacer aquí. Bueno, pues el candidato de Horacio Cartes, que es Santi Peña, es el que ganó, como les indicamos, con un porcentaje bastante alto. ¿Y qué es lo que también el pueblo quiere decir con esto? En mi opinión, eso, que no queremos que de otros países vengan a decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces eso también yo lo veo como algo muy positivo, repito, a pesar de que sí hay cuestiones de corrupción, de que sí hay narcotráfico y bastantes problemas, pero en líneas generales Paraguay es un país que tiene un crecimiento económico muy importante, que está resistiendo la entrada del comunismo y socialismo, a diferencia de todos los países que nos rodean y de países que ya sabemos en Europa y que lo están pasando bastante mal con este sistema. Como siempre también decimos en Adoración y Liberación, nosotros no confiamos realmente en los hombres, confiamos en Dios.
Y sabemos que los políticos, como digo, no son hermanitas descalzas de la caridad, ni suelen ser precisamente las mejores personas las que llegan, salvo honrosas excepciones, pero por lo menos hoy podemos decir en Paraguay, como les decía, que ya podemos respirar tranquilos y a partir de ahora hacer un seguimiento estricto de lo que lleven a cabo los políticos que han sido elegidos para gobernar nuestro país, no bajar la guardia y seguir. Pero de momento podemos estar tranquilos, observar, cuestionar, pero podemos decir que Paraguay está ganando al globalismo. No queremos globalismo en Paraguay, queremos continuar con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestros idiomas oficiales que son el español y el guaraní, con nuestra música, con nuestra comida y sobre todo la familia como base de la sociedad, que es lo que dice la Constitución del Paraguay, que la familia es eso, es la base de la sociedad, y por supuesto con nuestra fe cristiana mayoritariamente católica que tenemos aquí y que creo yo que es uno de los factores más importantes para que en Paraguay no aceptemos la Agenda 2030. Y era velar que el proceso sea realmente transparente, con todo el conocimiento y con todos estos observadores cuya trayectoria ya no es conocida en Bolivia, en Brasil, en Colombia. Y bueno, en Paraguay no se consiguió y creo que podemos ir a celebrar y descansar también nosotros. Creo que nos tenemos merecidos, ya es irreversible. La paz sigue, la paz sigue estando en Paraguay, gracias a Dios. No tenemos conflicto, no hubo nada. Mira, me encanta, realmente hoy podemos dormir tranquilos y sabiendo que mañana empieza la lucha contra los nuevos que hoy asumen, que van a subir próximamente. Exacto. Que sepan que este periodo de tiempo va a ser un periodo también de observación de todas las cosas que hagan y digan, y sobre todo, más allá de lo que digan, es lo que van haciendo, ¿no? Hay que estar muy atento a no solamente su discurso, sino las acciones, a no dejar avanzar la agenda, no dejar avanzar estas políticas globalistas, ni a los que vienen a intervenir en este caso la República. Así que bueno, habrá que estar muy atentos. Lo más lindo de todo este proceso que hemos vivido desde hace 3 años es que conseguimos un gran despertar y todo el pueblo paraguayo en su gran mayoría se despertó y eso hoy se reflejó en las urnas, ¿verdad? A pesar de que eran urnas así medio raras, pero hoy se reflejó eso en las urnas y ese despertar va a hacer que realmente recuperemos ese patriotismo, honremos a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a la familia, a esos nuestros valores judeocristianos. Y digo judeocristianos porque fue la base de la cultura occidental, que es la nuestra, ¿no? Entonces, celebremos que estamos dando un paso hacia adelante. Hoy vencimos a una maquinaria fraudulenta, a una maquinaria gigantesca con muchísimo dinero. Vencimos gracias al voto y gracias a la observancia del ciudadano, del paraguayo. Y bueno, tenemos mucho para hacer, pero vamos a hacerlo bien. Yo sé, estoy segura. Yo confío mucho en mi país y en su gente. Somos extraordinarios. Y también ese ejemplo vamos a llevar a otros países, a los países que nos rodean. Hay mucha gente sufriendo. Yo les quiero mostrar los mensajes básicamente de auxilio que envían los brasileños. Ellos están ahora siendo sometidos a una dictadura espantosa. Hay presos políticos. O sea, vamos a volver a los tiempos oscuros, a ese oscurantismo. Básicamente nos quieren llevar los del globalismo, del Foro Económico Mundial, o vamos a hacer realmente un punto, un paraíso en medio de Sudamérica y podemos ser autosuficientes, felices nosotros. ¿Qué más necesitamos? Y también pensar que un faro arroja luz también. Así mismo. Y esa esperanza a trasladar y llevar a todos los otros lugares con nuestra experiencia, a ver, ¿cómo era que te dice? Con la ruta que nos tocó pasar.
vamos emulándolos con perspectiva paraguaya. Digamos, Así en vez de mismo, perspectiva. ¿entendés? Y sobre todo con mucha humildad, porque todo lo que se hizo, todas estas luchas de los padres, de las personas, todo, era con mucha humildad, o sea, las personas, o sea, con polladas, Sí. se alquilaban colectivos, venían de lejísimos, o sea, se dejó un mensaje tan claro y esa gente entendió, gente muy humilde, que de repente en guaraní había que explicarle y comprendía re bien porque esa gente es humilde, sencilla y simple. Y toda esa ideología que querían meter importada a otros lugares no se comprende porque acá el que vive toca la tierra y el paraguayo todavía es una persona que tiene mucho contacto con la tierra, con la naturaleza, con el pasto. No es Eso le da salud. No es un ser de cemento. Así Todo mismo. el que se casa, vive un tiempito en un departamentito, pero ya su idea es hacerse su casita, alquilar un dúplex, un lugar donde toque la tierra. Y esa conexión con lo real hace que todas esas ideologías que no tienen un sustento no permeen y no lleguen, porque la realidad al final hace huecos en toda esa ideología. Y yo les digo, ¿cuál es el verdadero ¿por qué siempre hay zonas marginales en la ciudad? Porque todo el mundo quiere vivir en la ciudad. ¿Por qué si la vida del campo es mucho más saludable? Es maravillosa la vida del campo, tiene su ritmo, tiene sus cosas, tiene tantas riquezas. Tenemos que dejar de envidiar, no sé, lo que según de pronto la propaganda de Hollywood nos dice que es mejor. Dejamos de mirar el consumismo excesivo, vayamos a lo que verdaderamente vale. Nada vale más que una vida tranquila, una vida del campo, rica, con una tierra que siempre brinda todo, la naturaleza saludable, el aire limpio. No sé, es incomparable, es incomparable. No envidien lo que tienen, porque los que viven esclavos de trabajo, horario, tiempo, esclavos, y los que viven en el campo son libres.